Nadie hace la pregunta en el salón del funeral. Se hace después, en el coche, en el estacionamiento, con las manos todavía en el volante y el motor apagado. Alguien te puso una mano en el hombro y dijo que todas las cosas ayudan a bien. Tú asentiste porque, ¿qué más se puede hacer? Lo decían con cariño. Citaban el versículo porque también amaban a la persona que yacía en esa cama, y porque era una de las pocas frases que sentían lo bastante firme como para decirla en voz alta. Pero luego subiste al coche y la frase empezó a deshacerse entre tus manos. Porque si todas las cosas ayudan a bien, ¿cuál de ellas fue la buena? ¿El resultado del escáner, peor que el anterior? Las 3 semanas en un cuarto con un monitor que no dejaba de sonar. ¿La llamada telefónica a las 4 de la madrugada? Puedes poner esas piezas sobre la mesa y mirarlas durante mucho tiempo, y ninguna se convertirá en algo bueno solo porque alguien leyó un versículo sobre ellas. Antes de seguir, hay que decir esto con claridad. Pablo escribió esa línea bajo inspiración y tiene un peso real. Lo que ha ocurrido es que se ha repartido al volumen equivocado, cortada de las palabras que la rodean, convertida en algo que nunca estuvo diseñada para cargar. Porque Pablo sí responde a la pregunta del estacionamiento, y la responde de forma directa y en palabras llanas. Una frase después, el versículo 29 dice exactamente en qué consiste ese bien. Y casi nadie llega tan lejos, porque la parte Saitebel termina al final del versículo 28. Aquí está el pasaje completo. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. 2 elementos van unidos a esa promesa, y ambos se pierden cuando la frase se cita sola. Hay un límite, al final, sobre para quién es la promesa. Y justo detrás hay una definición de lo que la palabra bien significa realmente en boca de Pablo. Esa definición es donde todo cambia. Una vez que la entiendes, el versículo deja de ser una frase que tienes que defender frente a la realidad y se convierte en una frase que puedes decir con honestidad junto a una tumba. También deja de prometer algo sobre tus circunstancias, porque Pablo nunca puso ahí esa garantía. Hay un verbo griego en el centro de todo esto, y quienes hablan español ya lo conocen mejor de lo que creen. Llegaremos a él, pero primero hace falta ver el vecindario. Romanos 8 y 28 viene con un contexto, y ese contexto tiene un ánimo determinado. Pablo escribió esta carta a los creyentes de Roma, la capital del imperio, probablemente a mediados o finales de la década de los 50 después de Cristo. La congregación era una mezcla de creyentes judíos y conversos gentiles que no siempre se llevaban bien. Pablo nunca había estado allí. Esta carta empezó como una presentación y se convirtió en una explicación extensa de cómo Dios rescata a personas que no pueden rescatarse a sí mismas. El capítulo 8 es la cumbre de ese argumento. Se abre con uno de los grandes alivios de la Escritura. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Avanza por la adopción, por la transformación en hijos, por el Espíritu que vive dentro de personas comunes. Es un capítulo elevado y, a la vez, empapado de sufrimiento. 10 versículos antes de nuestra frase, Pablo escribe que tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No está fingiendo que el sufrimiento sea pequeño. Lo está pesando contra algo más grande, y esa balanza solo tiene sentido si hay peso real en los dos lados. Unas líneas más adelante amplía el enfoque hasta abarcar el planeta entero. Toda la creación gime a una, y a una está de parto hasta ahora. La creación gime. La palabra que usa describe el sonido que hace una persona cuando el dolor ya ha rebasado el lenguaje. Y luego, en el versículo 26, lo trae hasta tu propia vida de oración. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahí Pablo admite, en nombre de todo creyente, que a veces te sientas a orar y no tienes idea de qué pedir. El Espíritu lleva la oración que tú no puedes convertir en palabras. Esa es la compañía que acompaña al versículo 28. Una creación que gime, un sufrimiento presente, personas demasiado débiles como para saber qué orar. Cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien, ya ha reconocido que las cosas están rotas. No está negando el desastre. Lo escribió en el propio capítulo 4 veces distintas antes de llegar a la promesa. La promesa llega después de la honestidad, lo cual significa que nunca fue diseñada para sustituirla.
Eso importa para cómo se usa el versículo. Si le entregas Romanos 8 y 28 a alguien para cerrarle el duelo, lo estás usando exactamente en la única forma que el capítulo del que proviene se niega a permitir. Pablo gime y espera en el mismo aliento. Nunca te pide que elijas solo uno de los dos. La frase empieza con dos palabras pequeñas. Sabemos. El griego es una forma de oída, un verbo para conocer algo que ya se ha asentado. El tipo de conocimiento que se lleva consigo en lugar del que todavía se está descubriendo. Pablo no está lanzando una teoría, está expresando la convicción compartida de la comunidad cristiana. Esto es lo que sostenemos. Pero sostener una convicción no es lo mismo que entender lo que dice. Así que averigüemos qué prometió realmente. El español de nuestras Biblias suele decir ayudan a bien o obran juntamente para bien. Esa frase es donde empieza casi todo el problema, y también es donde se esconde la salida. Porque cuando escuchamos obran juntamente para bien, tendemos a entenderlo como una afirmación sobre cada pieza individual. Que en el fondo todo está bien. Que cada suceso tiene un lado positivo escondido si entrecierras los ojos lo suficiente. Que el diagnóstico fue bueno. Que el despido fue bueno. Que simplemente todavía no puedes verlo. Eso no es lo que hacen las palabras. El verbo es sinergeo. Desármalo. SYN significa con o junto, y el resto es una raíz que significa trabajar. De ahí viene la palabra española sinergia. Cooperación, cosas separadas que laboran hacia un mismo resultado. Los léxicos griegos estándar sitúan sinergeo en el lenguaje ordinario del trabajo. Es lo que hace un socio. Pablo usa la forma sustantiva constantemente para referirse a las personas de su equipo. Llama a Timoteo, a Urbano, a Priscila y a Aquila sus colaboradores. Sinergos, la misma raíz. En 2 Corintios 6.1 escribe que, como colaboradores con él, ruega que no reciban en vano la gracia de Dios. Trabajando codo a codo, tirando en la misma dirección que otra persona. Santiago lo usa de una forma que deja ver la figura con claridad. Al escribir sobre Abraham, dice que la fe actuó juntamente con sus obras, y que por las obras la fe se perfeccionó. Dos cosas, un solo resultado. Ninguna de las dos produce el resultado por sí sola. Se combinan y algo nuevo se forma. Esa es la imagen de Romanos 8 y 28. La afirmación es que los ingredientes están siendo trabajados hacia un solo resultado, y no se emite ningún veredicto sobre el sabor de cada ingrediente por separado. Cualquiera que haya horneado alguna vez conoce la diferencia. La harina es polvo. Un huevo crudo no es ningún manjar. El bicarbonato solo, por sí mismo, es lo bastante amargo como para provocar arcadas. Pruébalos por separado y no llamarías bueno a ninguno de ellos. Júntalos bajo calor y obtienes pan. El pan es bueno. El bicarbonato nunca lo fue. Pablo dice todas las cosas. El griego espanta, el plural de todo. Es la materia prima de la promesa, y es una palabra amplia. Abarca los años buenos y los arruinados, las oraciones respondidas y las puertas que se cerraron. Lo que nunca hace es calificar las piezas por separado. Todas las cosas son los ingredientes. El bien es el pan. Ahora una nota honesta sobre el griego, porque afecta cómo se lee tu Biblia. El verbo aquí no tiene un sujeto claramente expresado en los manuscritos más antiguos que tenemos. Así que los traductores tienen que decidir. Algunos traducen todas las cosas ayudan a bien, tratando todas las cosas como sujeto. Otros traducen Dios hace que todas las cosas ayuden a bien, leyendo todas las cosas como objeto y a Dios como el que provee la acción. Esta segunda opción encaja con la construcción de la frase y coincide con el resto del párrafo, donde Dios es quien hace todo. Un pequeño número de copias antiguas efectivamente incluye la palabra Dios en la línea, y varias versiones modernas anotan esa variante al margen. Los comités de traducción están genuinamente divididos, y no voy a declarar un ganador aquí, porque de cualquier manera no cambia nada esencial. Ya sea que las piezas se estén cooperando hacia un resultado, lo cual requiere que alguien esté organizando esa cooperación, o que Dios sea nombrado directamente como quien la organiza. Nada en este versículo describe un universo que se inclina automáticamente, por sí solo, hacia finales felices.
Algo, o alguien, está tejiendo, y Pablo lleva 8 capítulos diciéndote quién sostiene el hilo conductor. Y quiero decirlo con claridad en vez de dejarlo a la inferencia. Este versículo no es una versión cristiana de todo pasa por una razón. Ese dicho convierte cada suceso en un instrumento de la voluntad divina, y en silencio, hace de Dios el autor del daño. Pablo no hace eso aquí, y el resto de la escritura tampoco lo permite. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Jesús llamó al enemigo un ladrón que viene a robar y a destruir. El mal es real, se opone a Dios y no es obra suya. Lo que Pablo afirma es soberanía sobre el resultado, no autoría de cada suceso. Dios no necesita haber causado algo para poder tejerlo. Una tejedora puede tomar un hilo que nunca eligió y trabajarlo de todos modos dentro del patrón. El Génesis lo muestra con claridad. Los hermanos de José lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron a mercaderes que iban hacia Egipto. Décadas después, José se planta frente a ellos con todo el poder en la sala y no suaviza lo que hicieron. Vosotros pensasteis mal contra mí, les dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dos intenciones corriendo a través de un mismo conjunto de sucesos. La de ellos fue maldad, y José se lo dice en la cara. La de Dios fue rescate. Y el grano que mantuvo con vida a toda una familia durante el hambre salió de un camino que empezó en esa cisterna. José nunca llama buena a la cisterna. Llama bueno a lo que Dios hizo con ella. Así que la promesa trata sobre una dirección. Cada pieza de la vida de un creyente está siendo llevada hacia un mismo destino. Y entonces Pablo te dice para quién es la promesa. Para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito son llamados. Dos marcadores, uno de nuestro lado y otro del suyo. Empecemos por el amor a Dios. Pablo no te está pidiendo que puntúes ese amor. A lo largo de toda esta carta, el amor a Dios aparece como la respuesta de alguien que ya ha sido amado primero. El reflejo de una persona que sabe que fue rescatada. Antes, en la misma carta, Pablo había escrito que el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, lo cual sitúa el origen de todo el asunto fuera de nosotros mismos. El amor a Dios, en la escritura de Pablo, es el eco de algo que nos alcanzó antes de que nos moviéramos. Describe una relación, no un nivel de logro. El otro marcador tiene más peso. Llamados conforme a su propósito. La palabra para propósito es prótesis, que describe algo dispuesto de antemano, colocado en su lugar con anticipación. La misma palabra se usa para el pan que se colocaba en el santuario, dispuesto antes de que nadie llegara a comerlo. Y llamados escletos, alguien convocado por nombre, invitado a entrar. Junta las dos ideas y obtienes la razón por la que la promesa puede siquiera hacerse. El tejido sigue un plan que Dios trazó antes de que la persona en cuestión naciera, y se aplica a quienes han respondido a un llamado hacia una relación con Él. Así que Romanos 8 y 28 es una promesa familiar, dicha dentro de un pacto, a personas que pertenecen a Dios. Pablo les está diciendo a los creyentes lo que es verdad específicamente de sus vidas. Nunca lo convirtió en una ley general sobre cómo el universo trata a todo el mundo. Y esa frontera hace algo importante. Evita que el versículo quede desmentido por las noticias de la noche. Nadie tiene que defender la idea de que toda tragedia humana en cualquier parte del mundo es en secreto productiva. Esa nunca fue la afirmación. Ahora bien, esa frontera se ha usado mal. Así que lo diré una vez y seguiré adelante. El calificador está ahí como consuelo, y funciona muy mal como herramienta de diagnóstico. He escuchado el versículo usado como prueba. Las cosas no salieron bien, por lo tanto algo debe andar mal con tu amor a Dios. Esa lectura toma una promesa y la convierte en una acusación. Y el propio capítulo lo bloquea. El mismo pasaje dice que el Espíritu intercede por personas que ni siquiera saben cómo orar. La debilidad está dada por sentada aquí, no descalifica a nadie. Si eres tú quien está de duelo, el calificador no es un obstáculo que tengas que superar. Es la razón por la que la frase se aplica a ti, precisamente. Ahora que el calificador nos dice a quién pertenece la promesa, la siguiente frase nos dice en qué consiste realmente. El versículo 29 continúa directamente, porque Pablo lo conecta con la línea anterior mediante una palabra que significa porque o pues. Se está explicando a sí mismo.
A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Ese es el bien. Pablo acaba de decir que Dios hace que todas las cosas obren para bien, y de inmediato, en el mismo aliento, dice cuál es el objetivo. Ser conformados a la imagen de su Hijo. El bien del versículo 28 es una persona. El objetivo es un parecido de familia. Dos palabras en esa línea cargan con mucho peso. Una es simorpos, traducida conformes. Tiene el mismo prefijo de antes, SYN, junto con, unido a una palabra que significa forma o figura. Significa compartir la misma forma que otra cosa. Pablo la vuelve a usar en Filipenses, cuando habla del cuerpo de nuestra humillación siendo transformado para compartir la forma del cuerpo glorioso de Cristo. La forma llega hasta el fondo, más allá de la simple imitación. La otra palabra es eikon, imagen. Es la palabra para una representación visible, un parecido que realmente te muestra cómo es el original. Es la palabra usada para el rostro del emperador grabado en una moneda. Y es la palabra que la traducción griega del Génesis usa cuando dice que la humanidad fue hecha a imagen de Dios. Ese es un eco deliberado. Algo que fue desfigurado en el Edén está siendo restaurado. Y esa restauración es la meta de toda la historia de tu vida. Ahora junta los dos versículos y escucha lo que Pablo prometió en realidad. Cada pieza de tu vida está siendo trabajada hacia un solo resultado, y el resultado es que llegues a parecerte a Jesús. Esa es la clave completa. Y una vez que la tienes, sientes cómo se libera la presión sobre el versículo. Porque si el bien es la semejanza con Cristo, entonces la promesa no depende de que tus circunstancias cooperen. Una habitación de hospital puede producirlo. Un despido puede producirlo. Años orando por algo que nunca llegó pueden producirlo. Y también puede producirlo un largo tramo de felicidad ordinaria. La materia prima es, genuinamente, todas las cosas, porque el producto es un carácter, no una condición. Pablo también te dice por qué Dios hace esto, y no es una razón menor. Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. En esa cultura, ser primogénito significaba ser el heredero, el de mayor rango. Dios está reuniendo una familia que se parece a su Hijo, con el Hijo a la cabeza. Tu transformación no es un proyecto privado de superación personal, te están integrando a un hogar. El versículo 29 también contiene dos palabras por las que la gente discute, y no voy a fingir que no están ahí. Conoció de antemano y predestinó. Se han escrito bibliotecas enteras sobre esos términos, y este no es el lugar para zanjar un debate de siglos. Pero sí vale la pena señalar hacia dónde apunta Pablo con ellas, porque suele pasarse por alto. Ambas palabras en esta frase apuntan a un destino, no a una lista de nombres. La gramática dice predestinó a ser conformados. Lo que está predestinado en esta línea es la transformación misma. El sujeto de Pablo aquí es lo que Dios ha determinado que será el producto final para quienes son suyos. Les está diciendo a creyentes bajo presión que el desenlace de sus vidas ya ha sido fijado por Dios. Y ese desenlace es gloria a semejanza de Cristo. Cualquiera que sea tu conclusión sobre los mecanismos, no dejes que la discusión te robe el punto pastoral. Tu futuro ya ha sido decidido, y es bueno, y Dios es quien lo decidió. Eso es lenguaje de consuelo en su contexto original. Pablo continúa la cadena en el versículo 30. Llamados, justificados, glorificados. Y ese último verbo está en un tiempo que sorprende, porque habla de algo que todavía no ha ocurrido como si ya estuviera hecho. La gloria está tan asentada en el plan de Dios que Pablo habla de ella como algo consumado. Cada eslabón de esa cadena es una acción de Dios mismo. Y ese es precisamente el motivo por el que los enumera. Justificados significa declarados en regla con Dios, un veredicto emitido, no un estatus ganado. Glorificados significa la persona entera, por fin sanada y resplandeciente, cuerpo y carácter juntos. Pablo no se detiene a argumentar nada de esto, apila los verbos como quien lee una lista ya terminada. Y cada uno de ellos pertenece a Dios. Nadie en esa cadena está sosteniendo su propio lugar dentro de ella. Esto es lo que esa definición rescata. Supongamos que el bien del versículo 28 significara resultados cómodos.
circunstancias resueltas, la enfermedad que se retira, el matrimonio que sana, el trabajo que regresa. Si esa fuera la promesa, el versículo quedaría desmentido cada semana, en cada funeral, en cada sala de oncología donde el tratamiento dejó de funcionar. También habría quedado desmentido por el propio hombre que lo escribió. Pablo fue azotado 5 veces, 40 latigazos menos 1. Fue golpeado con varas 3 veces, apedreado una vez, naufragó repetidamente y pasó años bajo custodia. Escribió a Corinto que había estado en peligro de ríos, de bandidos, de sus propios compatriotas, de falsos hermanos, y que había pasado sin dormir, sin comer y sin abrigo. Pidió a Dios 3 veces que le quitara una aflicción específica, y Dios le dijo que no. Si Romanos 8:28 prometiera circunstancias agradables, la propia biografía de su autor sería la prueba en contra. Pero Pablo no titubea. Al final del capítulo dice exactamente qué puede y qué no puede tocar la promesa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Esa lista merece una segunda mirada. Hambre, desnudez, espada. Esas no eran situaciones hipotéticas para la iglesia a la que escribía. Eran cosas que de hecho les ocurrían a los creyentes, y Pablo las enumera como cosas que fracasan en separar, no como cosas que serán evitadas. La espada puede caer. Lo que no puede hacer es cortar el vínculo. Y entonces cierra. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y sigue. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La muerte encabeza la lista. Aparece como algo incapaz de separar. Esa es una promesa que ningún funeral puede desmentir, precisamente por eso puede pronunciarse en uno. Quiero mostrarte algo del mundo de Pablo, porque es una imagen de cómo se ve Sinergeo sobre el terreno. Entra en cualquier ciudad provincial romana de esa época y encontrarás arcos, acueductos, puertas y puentes. Y un arco es una construcción extraña, porque durante la mayor parte del proceso no puede sostenerse en pie por sí solo. Un cantero da forma a cada bloque como una cuña, más ancha arriba que abajo, de modo que las caras se presionan entre sí cuando se curvan. Pero una cuña por sí sola no sirve de nada. Ponla en el suelo y es una roca pesada con los lados en ángulo. No cubre nada, no carga nada. No hay ningún arco escondido dentro de ella esperando ser descubierto. Por eso los constructores levantan primero un armazón de madera, una forma curva llamada cimbra, y colocan las piedras sobre ella una por una. Todo ese tiempo, es la madera la que sostiene la piedra, los bloques todavía no están haciendo nada. Entonces cae la última piedra en lo alto de la curva, y la geometría cambia. Ahora el peso empuja cada bloque contra su vecino, y esa presión es lo que mantiene el arco unido. Los obreros retiran el armazón de madera, y el arco se sostiene solo, cargando un peso que no podría haber cargado estando en piezas sueltas. Las piedras no se convirtieron en piedras buenas. Siempre fueron simplemente roca tallada. Lo que cambió es que fueron trabajadas dentro de una estructura donde la presión pasaba a través de ellas en lugar de aplastarlas. Ese es el verbo hecho realidad. Cosas separadas, ninguna de ellas un puente por sí sola, dispuestas por alguien que ya podía ver el arco terminado antes de que se cortara el primer bloque. Y esa es la parte a la que sigo volviendo. El cantero no está tallando bloques por el simple hecho de tallar. Cada cuña tiene un lugar dentro de una curva que ya existe en su mente. La presión no es el objetivo del arco. Sostenerse en pie sí lo es. La razón por la que este versículo se puede confiar no tiene que ver con filosofía. Tiene que ver con una tarde de viernes a las afueras de Jerusalén. La Escritura nunca llama buena a la cruz. Pedro, predicando ante una multitud en Jerusalén, dijo de Jesús que lo tomaron y, por manos inicuas, lo crucificaron y lo mataron. Manos inicuas, perversas. Más tarde, orando junto con la iglesia, los creyentes nombraron a Herodes y a Pilato y a las multitudes como los que se reunieron contra el santo siervo de Dios. La cruz fue traición de un amigo, un juicio nocturno amañado, tortura profesional y una ejecución de estado contra un hombre inocente.
Dios nunca la renombró. No emitió ningún comunicado declarando que la crucifixión, después de todo, había sido buena. Fue maldad, y así la llamaron las personas más cercanas a ella, y es la bisagra de toda la esperanza que tienes. Eso es hacia donde Dios lo llevó. Tejió el mal dentro de un plan tan superior a sí mismo que, a la tercera mañana, la tumba amaneció vacía y la muerte quedó rota desde dentro. Pablo hace el mismo argumento unos versículos después. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la lógica detrás de la promesa. Si Dios no retuvo a su Hijo, no se va a quedar sin generosidad para el resto. Ahora bien, el versículo 29 nombra en qué te está transformando. En la imagen de un hijo que sufrió. La semejanza con Cristo nunca se ha vendido como un proceso cómodo. Si la meta es el parecido con Él, entonces el camino puede incluir un Getsemaní y seguir siendo el camino correcto. Entonces, ¿qué te da esto realmente, ahí donde estás sentado en este momento? Si el escáner salió peor. Si el matrimonio terminó y todavía encuentras sus cosas en los cajones. Si tu padre te mira ahora y no logra reconocer tu rostro. Si oraste por una cosa específica con todo tu ser y la puerta se cerró y sigue cerrada. Romanos 8:28 no te debe una explicación de nada de eso. Y tampoco te pide que finjas que algo de eso fue un regalo. Tienes permiso de llamar a lo difícil por su nombre. Pablo llamó a la condición de la creación un gemido, y nadie lo corrigió. Lo que el versículo te da es una dirección. Nada en tu vida está cayendo fuera del patrón. La pérdida no es material desperdiciado, está siendo trabajada, ahora mismo, en una persona que va a parecerse a Jesús. Y ese desenlace ya ha sido decidido por alguien con la autoridad para decidirlo. Puede que no veas el arco todavía. Buena parte de la construcción ocurre mientras el armazón de madera sigue en su lugar, estorbando la vista. La promesa es que la última piedra va a caer en su sitio. Y si eres tú quien está junto a la cama, déjame decir algo con delicadeza, porque el versículo merece algo mejor que el uso que solemos darle. En las primeras horas, o en los primeros meses del duelo, una persona por lo general no necesita una frase. Necesita que te sientes con ella, que traigas comida, que contestes el teléfono y que te quedes más allá del punto en que resulta incómodo. Los platos de comida y la presencia han sanado a más personas que las citas bíblicas. El silencio no es una falla de fe. Romanos 8:28 conserva todo su poder cuando no se usa como una tapa sobre el dolor de alguien. Sosténlo por esa persona. Créelo en su nombre mientras ella no puede. Llegará un día, quizás lejano todavía, en que preguntará para qué sirvió todo aquello. Y ese día tendrás algo verdadero que ofrecerle. Algo mejor que todo pasa por una razón. Podrás decirle en qué consistió realmente el bien. Que fue una persona, y que la están formando para que se parezca a él. Así que la pregunta del estacionamiento tiene respuesta. ¿Cuál parte fue buena? Quizás ninguna. Pablo nunca te pidió que calificaras las piezas por separado. Dijo que Dios está trabajando cada pieza, las brillantes y las insoportables, hacia un único resultado. Y una frase después te dijo cuál es ese resultado, para que nadie tuviera que adivinar. Estás siendo transformado para parecerte a Jesús. Eso es el bien. Eso es hacia lo que todo está siendo dirigido. No una vida más suave, no una explicación que puedas enmarcar. Un parecido, y una familia con él a la cabeza. Por eso Pablo puede hablar de tu gloria en tiempo pasado mientras todavía estás en medio del desastre. Es una promesa que la espada no puede alcanzar. El hambre no puede arruinarla. La angustia no puede frenarla. Y la muerte, según el hombre que escribió estas palabras, no puede separarte del amor que impulsa todo el proyecto. Así que la próxima vez que escuches esa línea en un funeral, sabrás lo que en realidad se está diciendo sobre el féretro. No que la muerte estuvo bien, sino que el Dios que nunca ha perdido un hilo sigue tejiendo. Y que ya sabe lo que está haciendo.